Bienvenidos a un video más. En el video de hoy vamos a hacer un ejercicio de estática. ¿Cómo consisten los ejercicios de estática? Consisten en ver qué fuerzas actúan y ver cómo estas al sumarlas nos dan cero, ¿ok? Entonces en este caso tenemos a Peter Parker, ¿cierto? El famoso Spider-Man. Y él se está en este caso balanceando por sus dos telarañas y estas dos telarañas sostienen su peso, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es calcular cómo debería ser la fuerza de cada una de esas telarañas para poder levantar entonces a nuestro famoso Spider-Man. Vale, entonces lo primero que vamos a hacer es analizar las fuerzas que actúan ahí, ¿sí? Veamos que está una fuerza de color amarillo, que es la de la primera telaraña, y una fuerza de color naranja, que es la de la segunda telaraña. Y nosotros podemos analizar, pues ya por el ejercicio, que tienen un ángulo de 45 grados, pero pues eso nos lo tendrían que dar en el ejercicio. Si nosotros graficamos esos vectores en un plano cartesiano, nos queda de esta forma, ¿sí? Fíjense que tenemos dos fuerzas, una que va diagonal hacia la derecha y otra que va diagonal hacia la izquierda, y una fuerza que va hacia abajo, que es el peso de Peter Parker. En este caso, el peso nos dice que es de 725.94 newtons, que son aproximadamente 74 kilogramos. Esos son datos que también nos tienen que dar. Y el peso siempre va hacia abajo, entonces por eso, así no nos dieran la dirección del peso, tendríamos que identificar que es hacia abajo. Ok, entonces veamos qué sucede. Estos dos vectores, los de las telarañas, van a tener componentes en X y en Y, ¿sí? Y nos dan un dato extra que tenemos que analizar también. Por ejemplo, como estas dos tensiones o esas dos fuerzas que ejercen esas telarañas, como tienen el mismo ángulo de inclinación, vamos a decir que son exactamente iguales. Entonces vamos a decir como primer análisis que la tensión de la primera cuerda es igual a la tensión de la segunda cuerda, ¿sí? Tienen que ser iguales porque tienen el mismo ángulo de inclinación. Y las cuerdas vamos a suponer que son exactamente iguales, ¿sí? Pues no va a haber una telaraña más grande que otra o cosas por el estilo. Listo. Ahora vamos a hacer el análisis de las fuerzas que va a haber en el eje Y, ¿cierto? Entonces en el eje Y, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una componente, ¿sí?, de la primera tensión, una componente en Y, y va a suceder lo mismo para la segunda tensión, otra componente en Y, ¿sí? O sea, vamos a tener dos flechas hacia arriba que sumadas van a tener que ser igual al peso, ¿sí? O sea, en resumidas cuentas es como si tuviéramos esto: una tensión 1 en Y, otra tensión 2 en Y. Y eso tiene que ser exactamente igual al peso de nuestro Spider-Man, ¿ok? Y eso lo podemos ver como una ecuación. ¿Cómo vemos eso como una ecuación? Vamos a decir entonces que la tensión en Y de la primera más la tensión en Y de la segunda, ¿sí?, es igual al peso de Spider-Man, ¿ok? W. Ok, ¿qué es la tensión 1 en Y y la tensión 2 en Y? Súper sencillo. En este caso van a ser iguales, por lo que habíamos visto arriba, ¿cierto? Entonces, simplemente podemos decir que la tensión 1 en Y, en realidad, se va a sumar con otra vez la tensión 1 en Y. ¿Por qué decimos esto? Porque las dos son exactamente iguales. Entonces vamos a tener realmente dos veces la tensión 1 en Y, y eso va a ser igual a W en este caso, ¿ok? Que es el peso de Spider-Man. ¿Pero qué es la tensión 1 en Y? Ya sabemos por vectores, ¿sí? No se nos vaya a olvidar que si yo tengo un vector, ¿cierto?, con un ángulo de inclinación, nosotros sabemos que él tiene componente en X y en Y, ¿cierto? Componente en X, que la calculábamos como R por el coseno del ángulo. Y la componente en Y la calculábamos como R por el seno del ángulo, ¿sí? Entonces, si nos piden la tensión 1 en Y, realmente es la tensión por el seno del ángulo de inclinación. Entonces esto va a ser igual a dos veces la tensión 1, ¿sí?, por el seno del ángulo. En este caso el ángulo que tenemos pues es de 45 grados. ¿Sí? Acá ya va tomando más forma el ejercicio. Y ya lo único que tenemos que hacer en este caso es despejar esa tensión 1, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces despejamos. Recuerden que para despejar enviamos este 2 y este 4 a dividir al otro lado. Y nos va a quedar que la tensión 1 es igual al peso de Spider-Man sobre dos veces el seno de 45, ¿sí? Recordemos que el peso de Spider-Man en este caso pues es de 725.94
Y pues 2 por el seno de 45 lo podemos calcular en la calculadora fácilmente. Si hacemos esta operación, vamos a llegar entonces a que la tensión de la primera cuerda va a ser igual a 513.31 newtons. ¿Ok? Esta es la tensión que tiene que ejercer la primera cuerda. Y como sabíamos que la segunda cuerda tiene la misma tensión, pues entonces vamos a decir que la tensión de la segunda cuerda es exactamente lo mismo. ¿Sí? Tienen el mismo valor. Y esa es la particularidad de este ejercicio, ¿cierto? Y ahí concluiría el ejercicio, ¿cierto? ¿Cuál es la clave? Analizar las fuerzas que están actuando. Y tener en cuenta que, por ejemplo, en este ejercicio, no en todos va a suceder, pero por ejemplo en este ejercicio, las tensiones fueron iguales. Entonces, si las tensiones son iguales, es un apoyo muy grande para resolverlo más fácil. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle like. Hasta la próxima.